Pues ya de regreso y doy la bienvenida en el estudio de CIPSE Noticias más temprano a la asesora en finanzas Marisol Kem. Como todos los jueves nos trae un interesante tema. Hoy vamos a platicar sobre el aumento de la UMA y cómo afecta a nuestros bolsillos. Marisol, buenos días, ¿cómo estás? Buen día, Humberto, muy bien, qué gusto estar aquí en el estudio. Oye, me tengo que confesar. ¿Te acuerdas del compromiso que hicimos la semana pasada de las De monedas tus de 10 pesos en tu junté botella. 5? Ay, Junté 5, pero me las gasté. Lo tengo que confesar. ¿cómo sacaste las? Compré el refresco, no las logré meter, ya las había yo juntado ahí, Marisol, pero el doble para la próxima semana. Bueno, entonces ya Voy a- saben, voy el a- truco es mejor cuando lo tengas, lo metes Es que inmediatamente. una vez ya en la alcancía ya no se gasta, pero Así como es. no logré el que las empecé a juntar y dije, ya las voy a meter, pero tuve que comprar el refresco. Bueno, ahí Humberto nos tiene pendiente su botella llena de monedas de 10 pesos para que veamos cuánto es. Marisol, va comenzando el año y empezamos a escuchar todo este tema de que va aumentando la UMA. ¿Qué es esto de la UMA, Sí, Marisol? escuchamos estos datos de que el dato de la inflación, de cuánto fue la inflación, que si las sumas, las UDIs. Entonces, de repente la gente dice, bueno, ¿y a mí cómo me afecta, no? ¿Cómo golpea el bolsillo de la gente? Las sumas, las famosas sumas, la unidad de medida de actualización, pues esa es una unidad que surgió para sustituir lo que se conoce como veces salario mínimo. ¿Qué pasaba antes? También, por ejemplo, con el caso de las multas, ¿no? En la ley, pues es más fácil decir, la multa van a ser, no lo sé, 5 veces el salario mínimo. Así es como aparecía en la ley. ¿Por qué no lo ponen en pesos? Porque si dijeran, la multa son 1,000 pesos, pues cada año tendrían que estar actualizando la ley y ahora son 1,050 y 1,100, o sea, sería complicado. Entonces necesitan poner un valor que sea un referente y que sea fácil y que no tengan que estar modificando pues los documentos legales. Entonces por eso existían esos famosos veces salario mínimo y por ejemplo las multas estaban en veces salario mínimo. Decían son 5 veces salario mínimo. Okay. Pero también ocurría que todos sabemos que el salario mínimo en nuestro país pues es un salario que no era suficiente para que una persona pudiera vivir dignamente. Entonces, desde hace rato se ha planteado que hay que incrementar el salario mínimo, mucho más que lo que sube la inflación. ¿Por qué? Porque se está buscando que nosotros los mexicanos podamos tener un mayor poder adquisitivo, que realmente podamos comprar más. Entonces, hemos tenido incrementos de salario mínimo muy superiores a la inflación. Pero ¿qué pasaba si hubieran dejado tal vez? Bueno, ahora, por ejemplo, el salario mínimo subió 20%. Oye, entonces que las multas y los recargos y todas estas cosas que están fijadas en este salario mínimo también tendrían que subir 20%, lo cual sería un montón. Entonces, para desvincular esto, crearon esta unidad de medida de actualización y ya el salario mínimo sube 20% y dicen sí, pero ya no vamos a ver que vamos a tratar también de proteger el bolsillo y que no suba 20% el tema pues de los derechos, multas, etcétera, o sea que no suba lo mismo. Entonces es cuando surge la UMA. La UMA, entonces a la UMA la actualizan en algo muy cercano a la inflación, mientras que el salario mínimo puede subir y ya no afecta. Okay. Entonces, lo que pasó este año es que pues aumentó la UMA y no aumentó lo mismo que el salario mínimo. Entonces, la UMA ahora es el valor de referencia, ya no es el veces salario mínimo, sino ahora las multas, por ejemplo, las denominan en UMAS y te dicen son 5 UMAS, 2 UMAS, 3 UMAS. Sí, porque si no estaríamos pagando un montón de multas, ¿no? Claro. De nada serviría que nos suban el salario mínimo si vamos a estar pagando, en todos lados va a estar subiendo al final de cuentas. Sobre todo también en lo que hemos comentado anteriormente, en los créditos Infonavit, que hemos comentado que los créditos Infonavit, la gente que, ¿te acuerdas que la gente que sacó su crédito en veces salario mínimo? Imagínate si suben el salario mínimo un 20%, o sea, esa gente... No, impagable, nunca terminan de pagar algo. Oye, debía yo 100,000 pesos y ahora debo 120,000 porque subió. Entonces, ¿cómo lo protege? ¿Cómo? Diciendo, bueno, sí sube el salario mínimo, pero pues hay otra medida que va a servir para que solamente lo actualicemos con base en la inflación. Okay. En este caso, subió la UMA. ¿A quién afecta o afecta?
Pues afecta, es una actualización que se hace con base en la inflación. La inflación fueron 4.66% la inflación del año pasado. Entonces, eso es más o menos lo que sube la UMA. ¿Y en qué afecta? Afecta en cosas en que la gente que tiene sus créditos, por ejemplo, en veces salario mínimo que no los ha cambiado, que recuerden que comentamos en el mes de diciembre, les estuvimos recordando, es muy importante que quienes tengan sus créditos en veces salario mínimo hagan el cambio a peso para que no les afecte. Bueno, a quienes no lo hicieron, pues van a ver afectados sus créditos Infonavit, todo lo que viene siendo multas, cualquier cosa que esté denominada en veces salario mínimo, pues se va a ver afectada por el cambio de la UMA, que tampoco es un incremento muy grande, no es el mismo incremento que tuvo el salario mínimo, sino es un incremento que está cercano a 5% para que no piensen en los puntos decimales. Claro. ¿Qué es lo aconsejable en estos casos, Marisol? ¿Qué es lo que tenemos que tener muy pendiente con este tema de la UMA? Pues con el tema de la UMA, más que nada, la gran afectación está en la gente que tiene sus créditos Infonavit. Sea, recordar que está la opción de cambiarlo a pesos, lo cual es una excelente decisión hacer este cambio. Y pues solamente saber, oye, pues ahora mi multa de tal vez de exceso de velocidad era tanto, pues se va a actualizar. Porque vamos a ir viendo algunos incrementos en algunas cosas. Más que nada en cosas como multas, recargos, actualizaciones, trámites. Si el trámite estaba denominado en UMAS, sí. Depende de si el trámite desde su creación te dicen son tantas UMAS. Si su valor está en UMAS, sí. Que casi todos se actualizan con base en la inflación. Ok, no es algo que deba alarmarnos entonces, pero hay que tener precaución. Es un proceso que se hace año tras año, porque lo único que hacen es actualizar el valor de las cosas con base en la inflación. Es que, bueno, más o menos termines pagando lo mismo. Perfecto. ¿Sabes que mucha gente dejó pasar lo de los créditos? Los créditos Infonavit. Es importante que lo puedan hacer todavía, ¿verdad? Lo pueden hacer, claro que sí, pueden hacerlo. Lo que pasa es que estos incrementos al año hacen la actualización. La actualización. Entonces, pero nunca tarde. Lo mejor es todavía está con créditos en meses el año mínimo para que no afecte esto, vaya y que lo cambie. Sí, porque entiendo que de alguna forma ya es una cantidad fija. Es una cantidad fija, ya conoces exactamente cuándo vas a pagar, cuánto y cuándo vas a terminar de pagar tu crédito. Entonces es una excelente opción. Excelente. Marisol, pues ¿alguna recomendación final para la gente? Pues ahora, como todos los años, nos dicen que la inflación fue 4.66 el año pasado. La verdad, Humberto, yo creo que yo no siento que mi súper me cueste solamente 40 pesos más. Creo que es mucho terrible. Más. ¿Sí? Pero bueno, hay que ahorrar, iniciamos el año y pues es un mes complicado la cuesta de enero, pero pues hay que tener la prudencia con estos. Vas al súper y sientes que ya no te alcanza para nada. No nos alcanza para nada. Ni hablar, Marisol, ni hablar. Pero bueno, voy a ahorrar un poquito. A ver, así es, para ahí que nos cuentas cuántas moneditas cuánto logré juntar. Muchísimas gracias, Marisol, como siempre. Un gusto y hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Vámonos con Nancy. Gracias, Humberto.